Que me le bendiga a mis hermanos una vez más. En la infinita misericordia del Señor, por su gracia, quiero compartir con ustedes, continuando con el tema que estamos hablando, ¿no? Del mapa identitario mesiánico. En el primer tema estábamos haciendo referencia a la genealogía que desarrolla Mateo, ¿no? Y la intención teológica que él tiene al hacer esa lista en orden descendente. En el caso de Mateo, inicia el capítulo, inicia su evangelio con una genealogía, como una obertura o una apertura a algo eh, más poderoso, que es la entrada, ¿no? La presentación del Mesías, la apertura para luego desarrollar la vida, ¿no? Y obra de nuestro Señor Jesucristo. Mirábamos realmente también la forma literaria y la estrategia que utiliza Mateo para introducir al Mesías, la forma en que él teje la identidad mesiánica a través de las 14 generaciones. Mirábamos que en el caso de estas 14 generaciones se da por el hecho de que el nombre de David contiene tres consonantes, y estas tres consonantes tienen un valor haciendo la suma de la gematría. En el caso de la Dalet, 6, Bat 4 y otra vez Dalet 6, entonces suman un total de 14. Este 14 son las 14 generaciones que teje en el caso de Mateo, y es una estrategia, digamos así, literaria, teológica, porque si nosotros analizamos bien lo que es la lista, sabemos que hacen falta por lo menos 7 reyes del linaje davídico, y por lo tanto es una forma literaria para poder tejer la identidad mesiánica y presentarlo a un auditorio que era primariamente judío. Y miramos entonces cómo en el caso de Mateo pues nos apertura su evangelio con magistralmente pues con una genealogía que, como decía en temas anteriores, pues en algún momento nosotros lo miramos como una lista o un árbol genealógico que te lleva al origen sin ningún tipo de propósito, digamos así, teológico, pero al examinar, ¿no? Leer, te das cuenta pues que la intención es presentar a Cristo y presentarlo pues como el Mesías, y presentarlo también como perteneciente al pueblo de Israel, porque recuerda que inicia con el génesis, ¿no? Haciendo como un génesis, utiliza la palabra génesis, haciendo un génesis o llevándonos a un génesis, a un inicio, y poner los dos elementos principales: Abraham, que es lo que identifica al Mesías con la nación, y en el caso de David, que identifica al Mesías como con el derecho al trono. ¿Ya? Entonces, en el caso eh, que le voy a presentar, ¿no? En el caso de lo que es la genealogía de Lucas, el propósito teológico de Lucas es diferente, porque la intención de él, o el auditorio, mejor dicho, de Lucas, no va para un auditorio judío netamente, sino más bien para un auditorio gentil. Y vamos a ver en esta lámina, ustedes me van siguiendo, la intención. Si podemos ver aquí, eh, de entrada, ¿no? El Salvador universal de la genealogía de Lucas, porque de hecho, al revisar nosotros la genealogía, nos damos cuenta realmente cuál es la diferencia prácticamente que tiene con la genealogía que en el caso de Mateo traza. Porque un detalle importante que vamos a ver es que en el caso de Mateo pues utiliza todos aquellos personajes protagónicos dentro del linaje real, pero en el caso de Lucas prácticamente eh, ubica dentro de su lista personajes comunes que no tienen ninguna cuota de poder, digamos así, dentro de la política del pueblo de Israel, y es con el propósito que su genealogía la está, digamos así, proyectando hacia una gentilidad, y presentar a Cristo como eh, prácticamente el Salvador universal, entiéndase universal, ¿verdad? Lo que queremos decir.
Entonces quiero leerle la genealogía de Lucas. Lucas capítulo 3 versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar tenía como 30 años, siendo según se suponía de José, de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Jana, de José, de Matatías, de Amós, de Naú, de Esli, de Nagai, de Maat, de Matatías, de Semei, de José, de Judá, de Joanán, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melqui, de Adi, de Cosán, de Elmadán, de de Josué, de Eliezer, de Jorín, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Leaquín, de Melea, de Mainán, de Matata, de Natán, de David, de Isaí, de Obed, de Boaz, de Sala, de Naasón, de Aminadab, de Admin, de Arní, de Exrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Serug, de Ragau, de Peleg, de Eber, de Sala, de Cainán, de Arfasac, de Sem, de Noé, de Lamec y de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Mahalalel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Esta es la lista. Si ustedes se fijan en el caso de Mateo, miramos una fórmula o un ritmo genealógico donde se decía, ¿no? De A engendró a B, Abraham engendró a Isaac, y se utilizaba la voz activa, ¿no? de la palabra en geneso, de geneo. En el caso de Lucas utiliza una fórmula diferente. Entonces, pero algo notorio o algo que nosotros nos tiene que llamar la atención cuando nosotros analizamos el libro o el Evangelio de Lucas de una perspectiva más general, cómo él estratégicamente introduce en el capítulo 3 lo que es su genealogía. Porque si nosotros revisamos en capítulos anteriores, el capítulo inmediato, digamos así, a la genealogía, nosotros tenemos el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y esto es estratégico de parte de Lucas, porque en el caso del bautismo de Jesús vamos a ver a qué responde la genealogía. La genealogía está ahí, ubicada en este punto, con un propósito literario. Y si nosotros revisamos, esto es antes de la genealogía, pero si nosotros revisamos en el caso después de la genealogía, tenemos otra narración que tiene que ver con la tentación de Jesús. Esta ubicación de la genealogía no es casualidad ni accidente, sino es un propósito literario. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, en el caso del bautismo es una respuesta directa a la voz celestial que acaba de proclamar en el bautismo. En el bautismo miramos la narración y la voz que decía: tú eres mi hijo amado. La lista que sigue responde a la pregunta implícita: ¿en qué sentido Jesús es hijo de Dios? La voz dice: tú eres mi hijo amado. Pero podemos inferir nuestra pregunta: ¿en qué sentido Jesús es hijo de Dios realmente? Entonces, en el caso de la genealogía, la forma en que la traza Lucas y la lleva hasta hijo de Dios, Jesús, hijo de Dios, da una explicación o una respuesta a esa pregunta que está implícita ahí. En el caso de la tentación, al mismo tiempo establece la identidad de Jesús como el verdadero hijo y nuevo Adán, justo antes de su confrontación con Satanás, donde triunfará ahí donde el primer Adán falló. Entonces, se imagina, traza en el caso de Lucas la identidad como el verdadero hijo de Dios y el nuevo Adán. El postrer Adán lo presenta en el caso de Lucas a través de su genealogía, y justamente antes de llegar al desierto, donde va a tener su encuentro con Satanás y donde en el Edén el primer Adán falló. Entonces ahora en este encuentro el postrer Adán sale victorioso. Y te miran entonces la manera estratégica que Lucas ubica esta genealogía, y esto es importante que lo resaltemos porque llevan un propósito exactamente, y para que miremos la importancia entonces de la genealogía, que no solamente es una lista pues aburrida de nombres, sino que lleva un propósito. Hay una fórmula, como le mencionaba, ¿no? Gramatical lucana. En el caso mirábamos en geneso o engendró, en el caso de Mateo, que se utilizaba en el ritmo
sí, en el ritmo genealógico. En el caso de Lucas emplea una monótona, estilizada cadena genitivo, tou yesov, sí, tou yesov, tou Eli, tou Matat, de José, de Eli, de Matat. Entonces, esto es el caso genitivo, ¿no? De hecho, utiliza aquí, en el caso de tou, es un artículo determinado que se traduce en las versiones como de, que esta de en castellano es una preposición. Entonces, esta es la fórmula que utiliza Lucas, hijo de, o de José, de Elí o de Matat. La palabra hijo pues se entiende en toda la lista, porque dice de, inicia pues como se suponía hijo de José y luego dice de, pero entonces la palabra hijo se sobreentiende en cada eslabón. Esta sintaxis pasiva no enfatiza el acto de procrear, sino la pertenencia a un linaje, una cadena ininterrumpida que conecta a Jesús con la totalidad de sus antepasados. Entonces, en el caso de hijos, no necesariamente implica una procreación. Vamos a ver ese hilo, ¿no? Que dejamos suelto ahí para que nosotros miremos más adelante por qué entonces decimos esto, que realmente la palabra hijo eh, no enfatiza el acto de procrear, sino que realmente se puede referir a alguien que pasa a ser parte de un linaje. Paradoja del nacimiento virginal dentro de una línea paterna. Lucas 3:23. En el caso eh, de esta paradoja, digamos, del nacimiento virginal, vamos a ver realmente que de manera estratégica también Lucas utiliza una cláusula parentética. Cuando decimos una cláusula parentética es que está entre paréntesis para dar una explicación realmente. Entonces en el caso de Lucas 3:23 tenemos en el caso on, wio, os, enomiceto, Yosef, siendo hijo como se suponía de José. Como se suponía de José. Esta parte es importante y es relevante. El verbo clave en el caso de este versículo es nomiso. Su campo semántico significa suponer, es amplio, bueno, su campo semántico es amplio, suponer o creer, pero también ser considerado según la costumbre o la ley. Entonces, esto es nomiso. Significa suponer o creer, como lo vierte en el caso de la Biblia textual aquí, siendo hijo como se suponía de José, pero también significa ser considerado según la costumbre o la ley, o sea, ser considerado, o sea, que Jesús era hijo como se suponía o como se consideraba según la costumbre o según la ley, era hijo de José, resaltando el aspecto legal de este vínculo que tiene Jesús con José, pero también tiene otra función esta frase. Número uno, es una salvaguarda legal, afirma que el Padre, que para el registro público y según la ley Jesús era considerado el hijo de José, lo cual era indispensable para establecer su linaje davídico. Esta pequeña frase nos aporta esta función o esta información. Número dos, es una corrección teológica para el lector del Evangelio, un guiño que le recuerda la historia de la concepción milagrosa narrada en el capítulo 1. Es una forma elegante de decir, o eso es lo que la gente que no conocía la historia completa creía. Entonces, en esta pequeña frase tenemos estas dos funciones relevantes que nos aclaran el sentido de este versículo, pero también eh, informan o codifican una información valiosa, valga la redundancia, una información teológica y que esclarece algunas lagunas en este sentido. ¿Por qué? Porque esta expresión, pequeña expresión o este verbo nomiso implica que está salvaguardando el aspecto legal y de esa manera identifica a Cristo como heredero al trono por la parte de José.
pero también hace esa corrección teológica, porque como se suponía, como la gente entendía, haciendo un guiño, guiño, ¿no? En el sentido de que esto es lo que la gente decía, la gente que no conocía la historia completa, porque en el capítulo 1, en su introducción, Lucas presenta lo que es el nacimiento milagroso del Señor Jesús. Entonces, esta era la historia completa, pero la gente suponía, ¿no?, el aspecto, digamos así, legal o esa vinculación con José, pero desde la perspectiva legal. Pero en el caso de Lucas, al decir esto, pues abre digamos así, la ventana para vincular también a Cristo con esa filiación divina. Y esto, imagínense, en esta pequeña versículo y en este pequeño verbo nomiso, está implicado estas dos funciones, que es importante. Ahora, dificultades en la genealogía lucana. Bueno, sí, tenemos dificultades y vamos a revisar en qué consisten esas dificultades. En el caso de este cuadro, yo les presento este cuadro para que nosotros comparemos eh, dónde está, o que nosotros identifiquemos, mejor dicho, dónde está el problema, ¿no? El problema en cuanto a la genealogía. Tenemos el primer conflicto. Si ustedes se fijan, en la genealogía ascendente de Lucas tenemos Jesús, de José, de Elí. Esto implica que Elí es el padre de José. ¿Dónde está el conflicto? Bueno, ahora le presento el conflicto. Cuando yo me voy entonces a la tabla genealógica de Mateo, me encuentro Matán es padre de Jacob, Jacob padre de José. ¿Notaron entonces, digamos así, la inconsistencia? Que en el caso de Lucas presenta a Elí como el padre de José y en el caso de Mateo presenta a Jacob como padre de José. Entonces, por eso es que algunos miran una doble genealogía o una contradicción en esta genealogía sin ver, digamos, la intención eh, teológica de Lucas, pero también sin ver algunos aspectos, digamos, legales que están detrás de esta aparente contradicción, como vamos a ver. El otro conflicto, antes de llegar a las soluciones, el otro conflicto que tenemos, si ustedes se fijan en el caso de Mateo, lo que es en el aspecto de la realeza o el aspecto del reino, dice que, digamos, vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, David engendró a Salomón. Aquí miramos la línea real o linaje real se traza con Salomón. Pero, entonces, ¿dónde está el conflicto? Cuando nosotros revisamos la genealogía de Lucas, tenemos aquí Natán, David. O sea que en el caso de Lucas está trazando la línea real sobre, o se salta, digamos así, a Salomón y pasa por Natán. Entonces, aquí miramos estas inconsistencias, aparentes inconsistencias, pero ¿cuál es la solución? En el caso de la paternidad de José, vamos a ver qué es lo que encontramos en esta diferencia paterna de José entre las dos genealogías. Entonces, aquí hay una situación que connota un aspecto legal. En el caso de un famoso conocido como padre de la cronología cristiana, Julio Africano, que ministró para el principio del siglo III, 300 años después de Cristo, este hombre reconstruye la ascendencia de José, hablando del esposo de María, y lo que hace es tomar el testimonio de los conocidos como desposinoi. Estos desposinoi era un término que se le aplicaba a los parientes de sangre de Jesús. Estos parientes de sangre de Jesús hablaban sobre el registro
genealógicos que ellos tenían para mostrar su linaje, aún después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto era una tradición oral que rescata a Julio Africano y reconstruye a través de esta genealogía que presentan los Desposinoi la ascendencia de José. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el padre de José, Jacob, en la genealogía de Mateo, era medio hermano uterino del padre de José, Elí. O sea que en el caso de Jacob y Elí eran hermanos. Jacob es el padre que se presenta en la genealogía matiana, pero en el caso de Lucas presenta Elí. Pero estos dos personajes fueron hermanos. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿O dónde está la solución a este conflicto? Bueno, Elí murió sin dejar descendencia, o un varón que lo representara porque podía tener hijas mujeres, como vamos a ver que la tenía, pero la descendencia se marcaba a través del varón y no tenía, entonces este muere sin dejar una descendencia, y el pariente más cercano que tenía la obligación legal era Jacob. Jacob era el Leví realmente. Y esta, recuerden ustedes, Deuteronomio capítulo 25, 5 al 6, habla sobre la ley del liberato. Que este consistía en que si de repente un hermano moría sin dejar descendencia, el pariente más próximo era el Leví, que él tenía que procrearlo, digamos así, engendrarlo, y este hijo, primer hijo que tuviera, iba a ser de su hermano muerto, el cual iba a heredar su nombre y iba a heredar sus propiedades, aunque él fuera el padre biológico. Esta era la ley del liberato para perpetuar, digamos así, el nombre de su hermano en la memoria del pueblo de Israel. Entonces, en este caso, Jacob era el levir de Eli, y este tomó a la viuda y engendró a José, esposo de María. Entonces, en el caso de Jacob, ¿no? Engendró a José, esposo de María, por lo cual Lucas usa el término hijo de Eli. O sea que ¿qué es lo que miramos aquí? No una consistencia, sino que lo que estamos viendo es que en el caso de Mateo presenta en el orden biológico, y hace una diferencia, ¿no? Era conocido, ¿no? Entre lo que es un genitor, un padre biológico, y un pater, un padre legal. Entonces, aquí está resuelta la discrepancia. Mateo traza el linaje biológico, el linaje natural, y Lucas traza el legal prácticamente, porque desde el aspecto legal, Elí era el padre de José, pero en el aspecto natural, el padre era Jacob. Y entonces esta aparente discrepancia se resuelve con esta situación, pero vamos a ver en el caso de lo que es la vía del linaje. En el caso de este linaje, Lucas traza el linaje real saltándose a Salomón, alejándose así del trazado por Mateo. ¿Cuál era el propósito? Bueno, era entregar un linaje limpio vía Natán. De esta manera evitaba la línea de los reyes que eran figuras notorias por su infidelidad, como es el caso de Jeconía. En el caso de Jeconía, eh, de hecho, si ustedes hicieron la tarea de revisar algunos de los temas que hemos compartido, como lo que es el pacto davídico, yo mostraba ahí lo que es una línea de tiempo donde presentaba lo que son el flujo de los reyes o los descendientes de David que se sentaron en el trono. Y este flujo culminaba o cerraba con Jeconías, que lo van a encontrar como Joaquín o Coníes en algunos textos, que hace referencia al último rey que se sentó en el trono visible. Y sobre este rey, entonces cae una maldición que nosotros la encontramos en Jeremías capítulo 22, versículo 30. Yo se la voy a leer desde el versículo 24 hasta el 30 para que capturemos aquí. Dice así, en el caso de Jeremías capítulo 22, versículo 24. Vivo yo, dice Yuhei Bajei. Si Conía ben Joacim, rey de Judá, fuera sello en mi diestra, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de los que temen, en manos de los caldeos. Y te arrojaré a ti y a tu madre, la que te dio a luz, a un país extraño, donde no naciste, y ahí moriréis.
y no volverán a la tierra que ansían su alma. ¿Acaso este hombre Conías no es un cántaro roto, desechado trasto inútil? Porque él y su estirpe son echados a una tierra que no conocen. Tierra, tierra, oye el oráculo de Yohei Bajei. Inscribid a este varón como un hombre sin descendencia, porque no proliferará ningún varón de su simiente, llegará a sentarse en el trono de David para reinar en Judá. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí hay una maldición sobre este rey. Y en este sentido, en el caso de la genealogía que Lucas viene trazando, quiere entregar una genealogía limpia de tal manera que se salta a Salomón y evita muchos personajes históricos que fueron protagonistas por su infidelidad. Entonces, de esta manera, al trazar el linaje real, vía Natán se hace tomando en cuenta el linaje de María también. Esto es importante que lo notemos, ¿no? Porque aunque no se menciona por nombre, esta está representada por Elí, suegro de José. Y ahí es donde Dios le decía, ¿no? Eh, porque en el caso de Elí, tuvo hija, pero no un hijo, para marcar la descendencia. Y a la vez, entonces, este era suegro de José, el esposo de María. O sea, es que estaban vinculados. Y autor, en el caso de Lucas, traza esta genealogía vía Natán, fijándola o conectándola con María realmente. De esta manera también, digamos, salta todos estos personajes conflictivos o infieles, pero también le da el derecho por la vía natural a Cristo como el sucesor o como el que él tiene el derecho de ocupar el trono. Y aunque no aparece el nombre, pero está representado ese linaje por Elí, el suegro de José. Eso es importante ahí. Otro factor importante es el proyecto teológico de Lucas, es decir, cuál es la intención que tiene en el caso de Lucas como autor. De hecho, es presentar su evangelio a un auditorio gentil. Y aquí es lo que decía anteriormente, que es notorio que Lucas sigue una ruta donde los protagonistas de su lista son personas comunes que no están asociadas al poder político, pues su intención es presentar al Señor Jesucristo como el Salvador universal. Este es el propósito de Lucas, presentar al Señor Jesús a un auditorio gentil como el Salvador universal. Y por eso es que en el caso de la lista que nosotros vemos, es una lista que totalmente se aleja a la lista que utiliza Mateo, que él traza una línea real con todos los reyes, aunque hay ausencia, se suprime algunos reyes, pero realmente se marca una gran diferencia. Y por eso es que algunos dicen una doble genealogía. No, pero lo que tenemos que ver es la intención de cada uno de los autores y el auditorio al que va referido realmente. En el caso de Mateo, a un auditorio de judío, perdón, y el propósito es presentar a Cristo como el Mesías prometido, como miembro del pueblo de Israel, de ese pueblo escogido, y también como el heredero al trono. Y también Mateo presenta esa filiación divina. Presenta el linaje, el derecho legal, pero también no quita lo que es la filiación divina. Y en el caso de Lucas, de igual manera, presenta a Cristo como el Salvador universal, pero también hay una filiación divina porque él termina hijo de Dios, haciendo referencia a Cristo, hijo de Dios. Y esto es importante. Entonces, ahora llegamos aquí, mis hermanos, lo que es al clima lucano, ¿no? ¿Cuál es el clima lucano? ¿Qué es lo que Lucas nos quiere transmitir? Entonces, en el caso de Lucas, mis hermanos, el verdadero clima de la genealogía lucana, sin embargo, se encuentra en su final. La lista no se detiene en David, ni siquiera en Abraham. Continúa implacablemente hacia atrás hasta llegar a la doble afirmación culminante: hijo de Adán, hijo de Dios.
Al conectar a Jesús con Adán, el padre de toda la humanidad, Lucas lo presenta como el representante y punto de partida de una nueva humanidad. Entonces, miren qué importante, al conectar a Jesús con Adán, el padre de toda la humanidad, Lucas lo presenta como el representante y punto de partida de una nueva humanidad, prácticamente, ¿no? El nuevo Adán, y de hecho esto lo miramos con el caso del apóstol Pablo, que presenta en su teología, ¿no? Lo que es Ho exegetos Adán, que es el postrer Adán. Y aquí Lucas también está haciendo referencia a eso, a Cristo como el postrer Adán, como digamos el principio de una nueva creación, de una nueva humanidad realmente, una nueva relación también. Esto es importante, ¿no? Pablo desarrolla de forma tan robusta en sus cartas, Romanos 5.1 y 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45, ustedes pueden revisar, donde el primer Adán introduce el pecado y la muerte, y Cristo, el segundo Adán, inaugura una humanidad de gracia y resurrección. ¿Se imagina? Entonces el primer Adán introduce el pecado, en el caso de Cristo introduce la gracia y la restauración, la resurrección. Y esto prácticamente es el clima o el propósito de la genealogía que traza en el caso de Lucas. Finalmente, la lista no termina en Adán, sino en Dios. De este modo, Lucas cierra el círculo que abrió en el bautismo. Con el bautismo presenta a Cristo, ¿no? Con esa voz que se resuena en el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Hijo de Dios. Y luego traza, ¿no? En qué manera, a través de la genealogía, en qué manera Hijo de Dios, Cristo. La filiación divina de Jesús, proclamada por la voz celestial, se fundamenta no solo en su relación única con el Padre, sino también en su rol como el Adán perfecto, que viene a restaurar la relación filial original de toda la humanidad con su Creador. Entendemos esto, que no es universalismo, sino hablando de la humanidad en términos generales. Bueno, sabemos que hay una elección de parte del Señor, aquí es claro por cualquier duda, ¿no? El recorrido de la mano de Mateo y Lucas ha sido muy enriquecedor, porque increíblemente la cantidad de información que contienen esta genealogía, imagínense, a veces lo leemos como una simple lista, a veces lo leemos porque hay que leerlo, pero realmente cuando nos detenemos a ver eh, el propósito y la función teológica que tienen dentro del contexto de la narrativa de estos evangelios, entonces llevan una intención realmente y llevan un codificado de información para que nosotros entendamos cuál es el propósito de esta genealogía ubicada estratégicamente en el caso de Lucas entre el bautismo y la tentación. Llevan un propósito y de repente pues puede pasar desapercibido. Concluimos aquí, ¿no? Que Mateo prueba la identidad mesiánica de Jesús iniciando en orden descendente desde Abraham, eslabón inicial que señala la identidad del Señor con Israel. Pasa por David en el caso de Mateo y presenta el linaje real que otorga el derecho al trono, pero que también en su tejido genealógico conecta al Señor con su filiación divina, porque nos presenta en esa genealogía. Ustedes recuerdan que mirábamos cómo esa cadena ininterrumpida, de repente hay un salto en la cadena biológica. En vez de decir José engendró, sino que hace referencia él, a María, como vinculando a Cristo con María en la parte biológica y natural, y no con José. De tal manera, ¿no?, que surgía la pregunta, ¿no? Y entonces, si no está vinculado naturalmente a José, entonces ¿de qué manera Cristo puede ser un prospecto al trono? Bueno, mirábamos que era la parte legal realmente. Cuando el Señor le dice a través del sueño: toma a María como esposa, ese es un aspecto legal. Eso estaba diciendo que le iba a tomar como esposa y todos los derechos legales se lo iba a conferir. Y también el mandato de poner nombre, esto implicaba también un aspecto legal, porque solo el hombre podía poner nombre, y el poner nombre a un hijo implicaba transferencia también de autoridad, de derecho legal sobre propiedad. Le está dando el nombre a un descendiente prácticamente. Entonces,
Esto es lo que nos codifica Mateo en su genealogía. En el caso de Lucas, su orden ascendente de Cristo hasta Adán y de este hacia Dios nos lleva al principio de una nueva creación y al lugar donde el primer Adán falló, pero el postrer Adán obtuvo la victoria, ya que es lo que mirábamos realmente. Eh, Basta el Edén, donde el primer Adán falló, pero ahora también nos presenta al postrer Adán que vence y eh, inmediatamente, ¿no? En la inserción donde está ubicado la genealogía, tenemos la tentación mirando a Cristo venciendo a Satanás en su terreno, donde falló el primer Adán. Por tanto, tenemos que Mateo y Lucas trazan rutas genealógicas que, aunque opuestas en dirección, confluyen en una misma verdad redentora. Jesús como el cumplimiento mesiánico esperado. Mateo legitima su identidad, legitima su identidad por la ley. Lucas la universaliza por su origen. En ambas listas la gracia rompe paradigmas. La genealogía revela teología y el Mesías emerge como el Hijo de la promesa, el principio de la creación, el Dios eterno. ¿Se imagina? Entonces, increíblemente, mis hermanos, tenemos codificado en esta genealogía a Cristo el Mesías, y cada uno de estas genealogías o estos autores lleva una intención en esta genealogía teológica, un propósito teológico, llevan una función dentro del contexto de los evangelios. Y de hecho, pues, mis hermanos, espero que de alguna manera, pues, como digo, ¿no? Abone un poco a su conocimiento y que también que inquiete, ¿no? Nos inquiete, pues, a examinar, a estudiar la escritura. Y si usted tiene dudas, ¿no? De lo que estamos enseñando, si piensa que es algo que nos sacamos de la manga, pues espero que también lo despierte al estudio, ¿no? Indagar si realmente la exposición es verdadera, es falsa, la estamos inventando. Y esto pues también que le sirva de estímulo a usted para seguir escudriñando, ¿no? La palabra del Señor. Así que, mis hermanos, esta es otra entrega que hacemos. Si tienen alguna duda o si de repente tienen alguna incertidumbre o piensan que no es correcto, pues perfectamente lo pueden hacer saber, tal vez, este, para ver realmente en qué punto aparentemente pues hay algún detalle incorrecto y lo podemos verificar. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Eh, Estamos cada día, ¿no? Expectante cómo se viene configurando todo este mundo, ¿no? Para darle paso a, a que se activen prácticamente las promesas que están pendientes de parte del Señor. El mundo está en descomposición. Miramos la dureza prácticamente de la gente o su resiliencia al Evangelio, a la palabra del Señor. Inclusive los mismos cristianos que dicen ser adoradores del Señor pero ni siquiera lo conocen, no tienen doctrina. Y todas estas cosas nos vienen a nosotros, ¿no? Que estamos expectantes, nos viene advirtiendo de algo, ¿no? Y es que el Señor viene pronto y necesitamos nosotros alinear nuestra vida realmente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos afirme, nos ayude a vencer todos los obstáculos, a vencer el mismo pecado que nos asedia constantemente. Oro, ¿no? Para que el Señor nos ayude y nos auxilie a nosotros mismos, que nos liberte de nuestros malos pensamientos y de nuestros pecados. Así, mis hermanos, Dios me les bendiga y Maranata.